¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una lección más sobre la Biblia de estas 20 que tendremos y ya estamos llegando a la número 14. Como siempre les recuerdo, estoy en una oficina normal, no es un estudio, no tengo un micrófono especial y por lo tanto siento algún ruido, algún teléfono de la oficina cercana, el gatito que anda por aquí, algún trueno porque está un poco nublado o alguna sirena de alguna ambulancia que pase, la dejamos pasar y nosotros nos concentramos en nuestra lección. De esta manera, iniciamos ya el tema del día de hoy, que son los libros poéticos o sapienciales o sapiensales, algunos les llaman de esta manera. ¿Qué es lo que tengo que decir en el inicio? Que tú y yo no siempre utilizamos un lenguaje llano, directo, sino que en algunas ocasiones utilizamos ciertos refranes, proverbios o incluso frases poéticas, como por ejemplo algunas canciones, no las de rap o las de este elemento nuevo que el reggaetón que se está utilizando tanto, que están muy lejos de la poesía, pero sí hay algunas canciones románticas que tienen este tinte maravilloso, que juegan con palabras muy interesantes y que precisamente a través de una poesía, a través de un lenguaje de esta manera, quieren dar un mensaje en particular. Nosotros hemos dicho que no todos los libros de la Biblia son históricos, o mejor dicho, no todos corresponden a una historia real. Puede haber historias religiosas, ¿sí? La historia de un personaje, como podría ser un cuento, es una historia, pero no es una historia real. En el cuento de la caperucita, por ejemplo, lo importante no es centrarnos en la caperucita, sino en concentrarnos en que por no haber obedecido se la comió el lobo, porque así termina el cuento real. Lo importante es el mensaje de la historia, no si fue histórico o no fue histórico. Como si un niño le dijera a su abuelita, ay abuelita, como esa historia no fue real, no es verdadera, entonces yo sí puedo desobedecer. No, chiquillo. Aunque Caperucita sea un personaje ficticio, el mensaje de que no hay que desobedecer, ese es el importante. Pues bien, vamos a comenzar con nuestros libros poéticos que van a ser los siguientes. Job 1, Salmos 2, Proverbios 3, Eclesiastés 4, Cantar de los Cantares 5, Sabiduría 6 y Libro del Eclesiástico 7. Aquí hubo dos nombres que pueden ser parecidos, pero que no son iguales. Libro del Eclesiastés y otro libro del Eclesiástico. Sobre sus autores, lamentablemente no tenemos la noticia completa. De algunos se puede sospechar o saber, sin embargo, no todos podemos, en todos podemos reconocer su autoría. Y vamos a empezar con el primer libro, el libro de Job. El libro lleva el título de su protagonista, que es un hombre torturado, sufriente, que se atreve a dirigirse a Dios, a increparlo, a cuestionarlo, con libertad y sin temor. Interesante, porque el hecho de hablarle a Dios casi de tú a tú, habla solamente de una posibilidad de que Dios sea capaz de escucharnos, de que Dios sea capaz de atendernos, porque de otra manera, ¿cómo Job se va a poner a dirigirse ante Dios cuando Dios le puede decir, no tengo ni siquiera por qué escucharte? Nos da un bello mensaje este libro y especialmente va a tocar el tema del dolor. Ese podría ser el contenido doctrinal. ¿Por qué existe el dolor? ¿Dios permite que los buenos también sufran? ¿Que no es únicamente el malo el que tiene que sufrir? Cuando una persona sufre o se enferma, ¿es un castigo de Dios o es parte de la naturaleza? Parte de una limitación humana como la que tienen todos los seres vivos en este plano terrenal. Y también se pregunta que si Dios es providente, entonces ¿por qué permite que sus hijos, que los buenos, sufran?
Aquí te voy adelantando un poco la pregunta, la respuesta. El mal es parte de la limitación humana, la enfermedad, los incendios, las destrucciones, y por lo tanto no son castigos directos de Dios, porque si no únicamente les iría mal a los malos y a los buenos nunca les iría mal. Sin embargo, hay buenos a los que les va mal y hay malos a los que les va bien, y ese no es ni premio ni castigo de parte de Dios, sino ciertas circunstancias de la vida humana, pero lo más importante es que el premio final, el castigo final, le tocará a cada uno. No porque a algunas personas malas les vaya bien en este mundo significa que acabando su vida terrena les va a seguir yendo muy bien. O no porque a una persona buena le haya ido mal en esta vida, por ejemplo, alguien que lo martirizaron, como el caso de los santos, significa que en el más allá le va a seguir yendo mal. Por el contrario, Dios dará en su momento justo a cada persona su premio o su castigo definitivo. ¿Cómo se distribuye este libro? Bueno, antes de hablar de la distribución, tendría que decir que hay un texto clave en este libro que es: si recibimos los bienes de Dios, ¿por qué no vamos a recibir también los males? Esto está en el capítulo 2, versículo 10. Y es una pregunta bastante interesante. ¿Por qué cuando recibimos las cosas buenas de Dios no le decimos: ¿por qué me mandas cosas buenas, Dios mío? ¿Por qué me mandas bendiciones, la vida, la salud, seres queridos, la oportunidad de viajar, un trabajo, un buen sueño? ¿Y por qué únicamente cuando hay alguna cosa negativa o limitada, entonces le reclamamos y le decimos: esto no? Por eso el texto es maravilloso. Si recibimos los bienes de Dios, ¿por qué no vamos a recibir también los males? Que en el fondo, como te repito, más que males, son limitaciones. Es como si un niño le pide a su papá: papá, ¿me podías comprar un coche? Y el papá pues no tiene dinero. Pero no es que el papá sea malo o el que no tener un coche sea malo. Es, perdón, simplemente una limitación humana. Y a veces los seres humanos crecemos en las limitaciones. Cuando tenemos todo, a veces no crecemos ni valoramos las cosas. ¿Cuántos hijos de familias ricas me ha tocado conocer que creen que se merecen todo, que no quieren mover ni siquiera un dedo para salir adelante, cuando al papá y a la mamá le costó mucho trabajo iniciar el comercio, que fuera creciendo, etcétera, y el hijo simplemente quiere recibir todo? A veces en las limitaciones también se aprende mucho. Ahora sí vamos a la distribución. Los 42 capítulos que abarca este libro se pueden distribuir claramente en 4 partes. Prólogo: felicidad y prosperidad de Job. A Job le iba muy bien, tenía muchas propiedades, muchos terrenos, muchos sirvientes, muchos animales, y de repente viene la catástrofe. Va perdiendo un hijo, otro, los sirvientes, se quema la casa, etc. Y viene la segunda parte, el diálogo, que va a tener 3 ciclos de discursos, del capítulo 3 al 27. Primer ciclo de discursos, del 3 al 14, segundo ciclo, del 15 al 21, tercer ciclo, del 22 al 27, y después hay un intermedio para alabar lo que es la sabiduría en el capítulo 28. Y finalmente se va a concluir con el diálogo del capítulo del 29 al 31. En la tercera parte va a aparecer un personaje que se llama Eliú o Elijú, y él va a dar aquí sus discursos del capítulo 32 al 37, y finalmente Dios le va a responder a Job y a todos estos discursos de los amigos, cuestionamientos del capítulo 38 al 42, y después de que Dios le responde a Job, vendrá un epílogo en el capítulo 42, especialmente del versículo 7 al 16. Rápidamente te cuento lo que pasa para que entiendas por qué no es un libro histórico, ya desde el principio. A Job le va muy bien.
Es una persona recta, honesta, llena de fe y le va muy bien. Pero no significa que le está yendo bien simplemente porque es honesto, etcétera. Simplemente por determinadas circunstancias. Pero aquí viene la parte que tú vas a entender de por qué no es histórico. Llega el diablo, sí, el demonio, y se pone a platicar con Dios como si fueran grandes amigos. Y Dios se pone a presumirle a Job. Le dice al demonio, ¿ya viste cómo es mi siervo Job? Es responsable, hace oración y todo. Y el demonio le dice, ah, qué chiste. Pues como tiene todo, como le has dado todo, pero a ver, quítale algo y vas a ver si te responde igual. Y entonces Dios dice, está bien, le voy a quitar algo y vas a ver cómo Job se va a seguir portando bien. Y entonces viene una primera tragedia, se quema una casa, o le matan a un hijo, o se mueren los sirvientes, etc. Y Dios escucha con alegría que Job dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Y el diablo, ¡ah! Pero entonces, a ver, quítale algo más, a ver, para ver si es cierto que es tan bueno. Y viene poco a poquito Dios quitándole cosas y cosas y cosas y situaciones a Job, hasta que Job sigue diciendo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Pero va a venir el demonio y dice, ah, qué chiste. Fíjate, el diálogo entre el demonio y Dios es muy curioso. Y el demonio le dice, a ver, tócalo a él. Le has tocado sus cosas, le has quitado las cosas, los familiares, pero tócalo a él. Y entonces Job se llena de una especie de llagas que apestan, etc. Y Job no reniega de Dios. Se van a ir acercando los amigos con el pensamiento que se pone en evidencia de lo que la gente cree y creía en aquel entonces sobre el dolor. ¿Qué habrás hecho, Job? Has de haber ofendido a alguien, has de haber hecho esto, esto, porque si eres bueno, no te tiene que ir mal. ¿Ven? Ahí está el asunto. Que muchos de nosotros nos preguntamos, si soy bueno, ¿por qué me va mal? Ahí se mete en el asunto. Si Job es bueno, ¿por qué le va mal? No es porque sea malo. Y entonces llega uno, has de haber hecho esto, no, Job, esto y aquello, y la esposa. Y Job, paciente, aguanta las pérdidas y aguanta los comentarios de esta gente hasta que, como se dice popularmente, le calientan tanto la cabeza que se pone a cuestionar a Dios. A ver, Dios mío, ¿por qué esto y por qué? Y entonces Dios, para manifestar el nivel de cada uno, le dice, a ver, Job, vamos a ver si podemos platicar de tú a tú en realidad. Vamos a ver nuestros niveles. Tú eres creado por Dios. Tú eres un polvito, podría decir yo, del inmenso universo que Dios ha creado. A ver, si tú eres tan sabio y tan importante, ¿tú le has dicho a las montañas el tamaño que tienen que tener? ¿Tú le has dicho a las olas en qué lugar tienen que llegar y estrellarse? ¿Tú eres capaz de mover las nubes? Bueno, y viene un discurso bastante grande en el que Job dice, ah, caray, se va haciendo chiquito, chiquito, y ¿cómo me puse, cómo me puse al igual, a la par con Dios? Dios tendrá sus razones, Dios tendrá sus designios, y yo solamente tengo que entender que Él no me abandona y que tengo que seguir viviendo el bien. Bien, este es un poquito el tema de Job, y por eso cuando vemos que una persona sufre y le ofrece a Dios el sufrimiento, decimos, es como el paciente Job. Siguiente libro, Los Salmos. Título y autor. Este libro, fíjate bien, es una colección preciosa de himnos y cantos sagrados, con los cuales el pueblo de Dios entonaba alabanzas al Señor, le tributaba acciones de gracias y le imploraba misericordia en sus fallas y necesidades, como una especie de cancionero, porque tú sabrás y seguramente conocerás muchas, existen canciones de amor, ¿no? Amorcito corazón, yo tengo tentación. O canciones de amargura, como por ejemplo, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, de decepción.
O, por ejemplo, canciones de súplica. Escúchame, quiero decirte algo. O canciones de gracia, de agradecimiento. Te agradezco, Señor, oh, gracias por haberte conocido. ¿Ves? El mundo de las canciones, que está lleno de poesías, es increíble. Y el pueblo de Israel también alababa a Dios en los momentos de alegría. Pero cuando había caído en tristeza, le pedía su ayuda. Cuando se había alejado de Dios, le pedía perdón, cantos de arrepentimiento. Cuando sentía que el enemigo llegaba y estaba a punto de destruirlo, canciones de súplica para que diera la fortaleza. Y estos son los salmos. De hecho, los salmos no son escritos, son cantos, son cantos. Hemos perdido porque lamentablemente la notación musical, el saber que esta nota es do y esta es sol y este es si y este es la y dura 4 tiempos o medio tiempo, es una nota redonda, blanca, fusa, semifusa, etcétera. Eso se inventó mucho tiempo después de los salmos, hacia el año 1000, dicen los estudiosos de música, y entonces se quedó la pura letra, pero sin la música. Es como si dentro de 2000 años alguien encontrara un texto que dijera: de la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de col... Ay, ¿cómo se cantaría esto? Pues no sé. Tendrían que inventarle una letra, digo, una música, porque la música se perdió. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la iglesia cuando vamos a cantar un salmo? Entonces está el escrito nada más y el cantor dice, pues vamos a utilizar de estos salmos de estos tonos que se inventaron en la Edad Media. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Ves? Se están poniendo tonos de la Edad Media a los salmos, porque los salmos siempre se tendrían que cantar. Que en algunas iglesias no haya cantor, o que la gente esté muy desafinada y prefiera no cantarlos, es otra cosa, pero los salmos son cantos. Pero me estoy extendiendo mucho aquí. Bien, eh, este libro es distinto de todos los demás, porque los otros libros de la Biblia están hechos para leer y escuchar. Estos, ¿verdad? Los salmos, para orar y cantar. De otra forma, no se entendería su mensaje. Por esta razón, todos los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, utilizamos lo que se llama la liturgia de las horas, donde por lo menos cantamos 3 salmos en cada hora especial del día. Son cantos para alabar a Dios. Son varios autores los que están en este libro. Los especialistas atribuyen al rey David los 73 salmos primeros, al rey David. Y precisamente fíjate qué curioso, como la gente entiende que el rey David cantaba, no solamente cantaba, también bailaba. ¿Te acuerdas que en una parte de la Sagrada Escritura David se pone a bailar delante del arca de la alianza para festejar que está llegando al monte Sión? Bueno, inspirados en esta historia del rey David, que era músico, casi siempre en las pinturas del rey David se le pone con un instrumento musical como una arpa, una lira, pero fíjate hasta dónde llegó. En las mañanitas que decimos, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Claro que el rey David no inventó las mañanitas, pero es una forma de reconocer que el rey David cantaba. Los primeros 73 libros, salmos, perdón, David. Después a Asaf se le atribuyen 12 salmos. A los hijos de Coré, 11, y también algunos salmos aislados a Emán, Etán y al rey Salomón. ¿Cuál es el contenido doctrinal? Ya te lo anticipé. Podríamos decir que el tema de los salmos es tan variado y fecundo que no hay necesidad en el hombre que no tenga una respuesta en ellos. Viene una cita de San Ambrosio. Cuanto se enseña en la ley
cuanto leemos en la historia sagrada, cuanto anuncia los profetas y cuantas instrucciones, avisos y correcciones se hallan en la moral, otro tanto se encuentra en los salmos. Como te dije, los salmos expresan la vida del ser humano. Por esta razón, cuando los leo, continúa San Ambrosio, registro en ellos todos los misterios de nuestra religión y todo lo que vaticinaron los profetas. Veo y reconozco en ellos la gracia de las revelaciones, los testimonios de la resurrección de Jesucristo, los premios y castigos de la otra vida, y aprendo a confundirme y a avergonzarme por mis pecados y a detestarlos y a evitarlos enteramente. ¿Cómo se distribuye el libro de los Salmos? Todo el grupo de salmos se va a llamar Salterio y consta de 150 salmos divididos en el texto hebreo en 5 libros así. Primer libro, Salmos del 1 al 40. Segundo libro, del 41 al 71. Tercer libro, del 72 al 88. Cuarto libro, del 89 al 105. Y quinto libro, del 106 al 150. Aquí yo voy a hacer un paréntesis porque, si bien los judíos utilizaban estos salmos para distintos momentos, unos para los días de fiesta, otros para los días de duelo, otros para los días de persecución, otros para los días de guerra, utilizaban un grupo de salmos cada vez que iban a Jerusalén a las 3 grandes fiestas del año. Los judíos, todo judío tenía que ir a Jerusalén, al templo, por lo menos 3 veces al año. Y así como nosotros cuando vamos en procesión a la Basílica de Guadalupe, vamos cantando en el cielo, desde el cielo, una hermosa mañana, o vamos cantando alguna letanía, los judíos cuando iban subiendo a Jerusalén, y digo subiendo porque Galilea está casi bajo el nivel del mar y en cambio Jerusalén está en la zona de montañas, pues tenían que ir subiendo, subiendo, subiendo hacia la ciudad. Ellos iban cantando salmos que decían esto exactamente, nos vamos acercando a la Jerusalén. Y seguramente tú conoces uno que te voy a cantar, no con la música original, porque ya te dije que se perdió en aquel tiempo, sino con música que le han inventado ahora. El salmo con la música medieval, por ejemplo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Bueno, así lo pueden cantar en algunos lados, pero otra gente aquí en nuestra zona latinoamericana le puso esta música. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Bueno, ahorita dudé si fue aquí en Latinoamérica o en España, pero es un salmo que está diciendo, ay, vamos a Jerusalén, ya están pisando nuestros pies, qué alegría. Bien, a este grupo de salmos se le llama salmos de la subida o salmos de la ascensión, porque van subiendo a Jerusalén y son los salmos del número 120 al 134. Salmos de la ascensión 120 al 134. Si algún día tienes la oportunidad de ir a Jerusalén, como cuando vamos nosotros con mi grupo, exactamente cuando el autobús va llegando, se va acercando a Jerusalén, ¿qué es lo que hacemos? Ahí tomo el micrófono y con todos los peregrinos empezamos, qué alegría, imagínate, y entre el autobús y vemos Jerusalén enfrente, como lo veían los judíos, como cuando llegaba Cristo y de repente veía la ciudad santa, es una experiencia increíble. Y este salmo de qué alegría es el Salmo 122. Bueno, es importante, no, a ver, muchos salmos llevan un título o inscripción que suele indicar el autor del salmo o el género literario o poético en que está compuesto o una advertencia musical o el uso litúrgico, pero eso solamente como nota.
Es importante advertir un detalle. Todos los salmos van enunciados, además, por un número, no nada más el título del salmo, sino un número. Tanto en la Biblia hebrea como en la griega y la Vulgata, la que tradujo San Jerónimo, se recogen 150 salmos, pero a partir del salmo número 9, las dos últimas adoptan una numeración distinta. ¿Sí? Adoptan una numeración distinta. La griega y la vulgata toman una numeración distinta hasta el Salmo 147. Por esta razón, en algunas Biblias católicas vas a encontrar un número inferior que el de las Biblias de los protestantes. Por ejemplo, el Salmo determinado de los protestantes va a decir 49 y el de las católicas va a ser el 48. ¿Sí? Por esta diferencia. Ejemplo, aquí está. Salmo 100 de nuestros hermanos separados sería para nosotros el 99. Pero esta es la única diferencia. El texto es igualito, solamente la numeración. Y en el Salmo 147, esta pequeña diferencia que había, ¡pum!, se vuelve a juntar nuevamente la numeración. Aquí solamente la Biblia de Jerusalén y la Nueva Biblia Española coincide con la numeración de los protestantes. Los salmos también son salmos que puedes leer, que puedes utilizar para rezar cuando tú quieras. No tienes que leer el libro completo, los salmos completos, pues un día otro día otro día el otro. Muy bien. Vámonos con el siguiente libro, Proverbios. Título y autor. La palabra proverbio está traducida a nuestra lengua de la voz hebrea mashal, que puede significar semejanza, comparación, dicho popular y hasta sátira, parábola, alegoría, etc. Es decir, fórmulas diversas en las que se presenta una enseñanza de orden moral de una forma ingeniosa y a veces picante. Este es el primero de los 5 de la Biblia que se llaman comúnmente sapienciales. El libro de los Proverbios sapienciales. Salmos era poético. Job era poético también. En este caso, los proverbios serán la sabiduría popular, que es un reflejo de la sabiduría de Dios. Aquí se considera a Salomón como autor de esta obra, exceptuando unos pocos capítulos que podrían ser de Agur y Lemuel, que aparecen al final. Dicen que Salomón llegó a componer hasta 3000 proverbios y que solamente quedaron unos cuantos en la Biblia. Ya ves que Salomón tenía una gran sabiduría y a veces las enseñanzas de los reyes llegan más fácilmente al pueblo con proverbios que con grandes enseñanzas. ¿Cuántos proverbios conoces tú, por ejemplo, refranes, no? Que el que es perico, donde quiera es verde. ¿Qué significa eso? Que el que está preparado para algo enfrenta cualquier obstáculo, ¿no? O por ejemplo, del plato a la boca, a veces se cae la sopa, a veces nos confiamos demasiado y perdemos algo importante. No por mucho, no como dice, uh, no por mucho amanecer, amanece más temprano. No, bueno. La cosa es que este refrán que te quería decir es que aunque te levantes muy temprano, no por eso va a amanecer más pronto. Pero bueno, a veces se me va un poquito la memoria. Contenido doctrinal. Lo que los salmos son para la vida devocional son los proverbios para la vida práctica, es decir, cuestiones prácticas. Los salmos sirven para dirigirse a Dios y encender nuestro interior con piadosos afectos. En cambio, los proverbios están hechos como reglas prácticas para llevar una vida prudente, discreta, honrada y útil. Aquí hay orientaciones para todos, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, amos y criados, padres e hijos, maridos y mujeres, magistrados y reyes. La nota clave de este libro está en esta frase: el temor de Dios es el principio de la sabiduría.
El respeto a Dios es el respeto, es el principio de la sabiduría. Hay que recordarnos que la expresión temor significa esto, tener reverencia hacia Dios, y se menciona 14 veces en este libro. ¿Quieres entonces consejos prácticos? Ponte a leer el libro de los Proverbios sin ningún problema. ¿Cómo se distribuye? En 5 partes. Primera, que es del capítulo 1 al 9, elogio de la sabiduría. Aquí se repite constantemente la expresión hijo mío, expresión que sugiere la madurez del escritor y la inmadurez del grupo al que va dirigido. Es decir, el maestro enseña a los alumnos, el adulto enseña a los jóvenes. Segunda parte, colección de proverbios del capítulo 10 al 22. Aquí desaparece el hijo mío y cada versículo contiene un proverbio de poco más de 2 líneas o menos. Sabiduría en pedacitos, en capsulitas. Tercera parte, dichos de sabios, cuyo origen no se puede precisar. Sin embargo, se ve que la gente decía, como dijo este, como dijo aquel, como dijo aquel. Después se quedaron con la enseñanza, pero se les olvidó el nombre del autor, que claro, estaba inspirado por Dios. Cuarta parte, segunda colección de proverbios de Salomón, del capítulo 25 al 29. Están coleccionados por los varones de Ezequías, aunque no se sabe quiénes eran estos varones. Quinta parte, adiciones diversas a la recopilación primitiva o también apéndice. Capítulos del 30 al 31, que son palabras de Agur, palabras de Lemuel, poema acróstico o alabanza a la mujer fuerte. Este especialmente te lo recomiendo. Cuando tú, esposo, quieras darle una alabanza a tu esposa, puedes tomar este proverbio, capítulo 31, versículos del 10 al 31. Y vamos al siguiente libro, que se llama Eclesiastés o Coelet, o incluso Cogelet. Puedes encontrarlo así en tu Biblia, Eclesiastés o Coelet. Título y autor. Lo mismo que la palabra eclesiastés que eclesiástico, de que luego vamos a hablar, viene de la voz greco-latina eclesia. Eclesia, que quiere decir asamblea, o bien también se puede traducir por iglesia. Lo que nosotros llamamos iglesia se llamaba en la antigüedad en griego a una asamblea o a una reunión. Por esto se le llama este libro Eclesiastés, porque llegó a ser un libro muy leído en la iglesia cristiana primitiva, pero los biblistas continúan sin resolver el misterio de este nombre. Es decir, se piensa que se le llamó así porque era muy leído en la comunidad. La Biblia hebrea le llama Kohelet, lo que se designa más que una persona, una función, algo así como un predicador o un director que se dirige a la asamblea. Parece ser que este Coelet sería también Salomón, o bien una obra de algún discípulo de Salomón. ¿Cuál es el contenido doctrinal? Se ha dicho que el libro de Coelet, más que un libro ordenado, es como un bloc de notas donde el maestro de sabiduría ha ido escribiendo durante un periodo difícil de datar, pero quizás largo. ¿Y qué es lo que ha ido escribiendo en este bloc de notas? Sus reflexiones, y no se tiene la misma idea de las cosas todos los días, como cuando alguien va escribiendo un diario. Y un día reflexiona sobre algo, pero al día siguiente sobre otra cosa, y al tercer día vuelve al primer punto. Por esta razón se puede decir que no hay una cierta continuidad, pero lo importante es que la reflexión siempre está presente. Aquí dice, estas ideas se exponen sin un plan determinado. Sin embargo, hay en este libro de notas, en este libro llamado Eclesiastés, claves como
vanidad, vanidad de vanidades, vanidad significa todo lo pasajero, el interés, ¿a qué le ponemos interés? La pena, el trabajo, ¿para qué sirve trabajar? La preocupación bajo el sol, es decir, la preocupación que tenemos todos los días, la alegría, la felicidad, el placer, y algunas de ellas como la vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo se acaba, todo es transitorio, se cita 34 veces, y bajo el sol 31. Es la confesión o grito de un hombre, esto de vanidad de vanidades, que después de haber gozado todo lo que pudo, alcanza a ver que todo se termina en la vida y acaba también odiando esta misma vida. Si todo se acaba, entonces ¿para qué tengo que estar contento en esta vida? Algo que la gente también tiene que sufrir en algún momento de su vida, porque cada vez que tenemos una pérdida nos enojamos, y nos enojamos con la vida y con Dios. Un hecho es claro, que Salomón fracasó y llegó al colmo del placer por haber vuelto las espaldas a Dios. Por todo eso, el libro del Eclesiastés o Coelet es un libro paradójico, no fácil de entender. Ya te he hablado de la historia de Salomón, que tuvo todo, construyó un templo, hermosea la ciudad, tiene un maravilloso palacio, en fin, tiene muchas mujeres. Y si todo es vanidad, entonces ¿por qué se quedó en eso nada más? Tenía que haber entendido, si todo es pasajero, ¿con qué me quedo? Con quien no es pasajero. ¿Y quién es el único que no pasa, que siempre permanece? Dios. Pero Salomón terminó mal precisamente por haberse desviado. ¿Cómo se distribuye este libro del Eclesiastés? Los 12 capítulos que tiene pueden dividirse en dos partes. Las vanidades terrenales, del capítulo 1 al 6, en donde se tratan los temas del trabajo, del saber, del placer, la riqueza, la vida, los esfuerzos humanos, las vicisitudes humanas, la buena fama, etc. Todo esto es pasajero. Y la segunda parte, la sabiduría práctica, del capítulo 7 al 12, en que se tratan también temas muy interesantes y prácticos como el de la paciencia, el temor de Dios, la obediencia, etc. Dicho en una forma clara, primero se te dice todo es pasajero, y entonces ¿qué tienes que aprender a hacer ante esto que es pasajero? A tener paciencia, a tener reverencia ante Dios y decir, Señor, como Job, tú me lo diste, tú me lo quitaste, y también, por supuesto, la obediencia. Aprender a entender que el ritmo de la vida no es el que nosotros quisiéramos, pero es el ritmo que Dios le ha dado. Siguiente libro, y vamos avanzando porque nos queda solamente el libro de El Cantar de los Cantares, vendrá Sabiduría, después vendrá Eclesiástico o Sirásida, pero vamos avanzando. Solamente te digo esto para que veas que ya vamos más de la mitad. Cantar de los Cantares. Antes de que te hable de este libro, imagínate lo que pasaría en la mente de algunas personas cuando veían la Biblia, el libro de los Salmos, el Señor es mi pastor, nada me falta, el libro de Abraham, del Génesis donde Dios llama a Abraham, donde Moisés en el Éxodo saca al pueblo, las epístolas, en fin, y de repente llegan a un libro donde, amor mío, llévame al lecho, amor mío, tus pechos son maravillosos, amor mío, ay padre, yo creo que aquí le metieron un libro erótico a la Biblia. Yo creo que a la hora que lo empastaron se metió el libro del romance de alguien. ¿Cómo es posible que eso esté aquí, padre? Aquí nada más habla de la relación entre un hombre y una mujer y que bésame y que cárgame y que abrázame. Padre, ¿qué es esto? ¡Oh, Dios mío! Efectivamente, cuando la gente no entiende la literatura sapiencial, la literatura poética, sí se podía escandalizar. Aunque no es para escandalizarse el amor de una pareja, ¿eh?
Cuando una pareja se ama en la intimidad, no es para escandalizarse. Quizás si hacen determinadas cosas que tienen que hacerse en la intimidad, las hacen públicas, bueno, eso ya tendría mucho que discutirse. Pero que las personas se muestren su amor íntimamente, su cariño, su beso, su abrazo, no tiene por qué escandalizarnos. Sin embargo, este libro no es un manual de relaciones entre el hombre y la mujer, no es un manual de formas de expresar el afecto, no. ¿Qué es el cantar de los cantares? En una forma simbólica se está representando el amor de Dios, que es representado como un hombre por su pueblo, que es representado por una mujer. Para que el pueblo llegue a entender que el amor de Dios es tan grande como el de un hombre apasionado por la mujer, y el amor del pueblo tiene que ser como el amor agradecido a este hombre, el amor recíproco a este hombre, el amor sin medidas a este hombre. Entonces, por eso se habla de una relación así. Y por eso, entendiendo este tipo de relación, Dios es el hombre, el pueblo la mujer, Dios es el que la libera, Dios es el que la salva, Dios es el que la conduce, Dios es el que la protege. Pero ¿qué pasa de repente con esta mujer? Se hace, perdón por la palabra, una mujerzuela, una prostituta, una mujer que en lugar de agradecer, se va con amantes. Y esto es lo que van a hablar algunos profetas. Cuando Dios le diga a través de los profetas, yo te amé como un hombre y tú fuiste como una mujer prostituta, te fuiste con otros. Yo te preparé a ti como si fueras una viña y tú me diste uvas agrias. ¿Me vas entendiendo? Y por eso cuando viene Cristo, Él se va a presentar como el libro del Cantar de los Cantares, como el esposo de quién? El esposo de la iglesia. Por eso Cristo utiliza tantas parábolas donde dice, si el esposo está con ustedes, ¿por qué van a ayudar? ¿Sí me entienden? Y por eso en las bodas de Caná, ¿quién en las ceremonias judías tenía que ofrecer el vino? El esposo. ¿Y por qué Cristo comienza su predicación, sus milagros en Caná ofreciendo el vino? Porque Él se está presentando como el esposo de la iglesia. Así que cuando veas el libro del Cantar de los Cantares lo tienes que leer con esta mentalidad y no como un libro erótico. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dice la lección. Título y autor. El título de este libro, Cantar de los Cantares, no significa que sea un poema compuesto por muchos cantares o cánticos. Se trata simplemente de una forma de expresar el superlativo en lenguaje hebreo, como queriendo decir el más bello de los poemas, ¿no? El canto de los cantos, el más fregón, el más interesante, bueno. El autor es posiblemente Salomón, según la antigua tradición judía y cristiana, quien al parecer compuso 1005 cánticos, además de 3000 parábolas, como consta en el libro primero de los Reyes, capítulo 5, versículo 12, y los escribió alrededor del año 1000 antes de Cristo. Se observa en este libro un detalle que no aparece en ninguna de sus páginas, la palabra Dios. Se observa en este libro un detalle que no aparece en ninguna de sus páginas, la palabra Dios. Esta particularidad por una parte y por otra, el que no se nombre al menos directamente esta obra en el Nuevo Testamento, hizo dudar a muchos biblistas de su inspiración divina y consecuentemente de su derecho a ser incluido en el canon bíblico. A pesar de ello, podemos citar que siempre ha formado parte de la lista inspirada del Antiguo Testamento. Parece ser que Cristo y sus discípulos lo reconocieron como tal, y en Mateo 25, 1 al 10, la parábola de las 10 jóvenes o doncellas nos recuerda claramente el lenguaje del cantar de los cantares. Contenido doctrinal. Se trata sin duda de un poema alegórico en que intervienen dos personajes, Salomón
nombre masculino aplicable al esposo, y Sulamita, nombre femenino que representa a la esposa. Salomón, él; Sulamita, ella. Interviene además en esta obra un coro de vírgenes, hijas de Jerusalén, en estos capítulos: 2, versículo 7, 3, versículo 5, 5, versículos 8 al 9, y hacia el final aparecen también dos hermanas de la Sulamita. Esos son los protagonistas. El tema es el amor de ambos esposos, pero un amor fiel, exclusivo, de mutua entrega. Tema escrito precisamente en un tiempo en que la poligamia había adquirido dimensiones casi universales. Por eso los entendidos afirman que esta obra es un canto de protesta contra la infidelidad y la poligamia. Ya te he dicho que el rey David tenía muchas mujeres, Salomón también, y ¿qué es lo que decía la gente de repente? Bueno, pues si el rey tiene tantas mujeres, yo también puedo tener. Y algo en lo que ya se había avanzado, en donde un hombre y una mujer eran los que formaban una familia, de repente empieza a olvidarse y parece que es importante tener varias mujeres. Y este libro entonces aparece como un libro de protesta diciendo: no, un amor real, un amor fiel, no puede ser repartido en cachitos. Y un cachito le doy a esta esposa y este otro cachito a esta y esta otra y esta otra. No, no se puede. Y este libro va a servir también para decirnos: a Dios se le tiene que tener un amor fiel. Y no le puedes dar un cachito a Dios y un cachito al tarot. Un cachito a Dios y un cachito al horóscopo. Un cachito a Dios y un cachito a la magia, blanca o negra. Un cachito a Dios. No, no se puede tener muchos dioses. No se pueden tener muchas esposas. Un solo esposo, una sola esposa, y por lo tanto el tema es muy interesante. Los comentadores bíblicos no dudan en afirmar que bajo la imagen de esta perfecta unión conyugal de Salomón y la Sulamita se presenta el desposorio de Dios con la sinagoga, es decir, con el pueblo de Israel. Ezequiel y otros profetas representan también esta unión con imágenes similares, y este es el sentido que ha seguido la paráfrasis caldea. Los padres de la Iglesia han descubierto aquí con mayor fundamento el matrimonio de Cristo con la Iglesia, a la cual en muchas partes del Nuevo Testamento se le llama esposa de Jesucristo, y aún el mismo Jesús quiso simbolizar el establecimiento de ella bajo la figura de una boda. Resumiendo, podemos decir que se trata de un libro inspirado, lleno de imágenes y alegorías del amor de Dios con el hombre, y literariamente como uno de los más bellos e interesantes de la Biblia. Y un detalle interesante también es que en este libro del Cantar de los Cantares se inspiraron varias de las letanías dirigidas a la Virgen María. Y estamos llegando al penúltimo libro, Sabiduría. Título y autor. Este libro es llamado por los griegos La Sabiduría de Salomón. Ciertamente que se trata de un libro de mucha sabiduría, pero probablemente Salomón no es el autor de este libro. Si Salomón aparece en escena en el capítulo 9, versículos 7 al 12, es de modo ficticio, no es real, por un procedimiento literario corriente y que no induce a error. Es como lo que te decía de las mañanitas. Bueno, aparece el rey David en estas son las mañanitas que cantaba el rey David, pero David no compuso las mañanitas. Bien, parece ser que el autor es un judío, ya hemos dicho no Salomón, de nombre desconocido, quien vivió 9 siglos después de Salomón y muy orgulloso de pertenecer al pueblo escogido y familiarizado con los libros santos. Posiblemente es además un judío de la diáspora, alguien de fuera de los terrenos donde vivían los judíos, de la diáspora, y por eso conoce bien a los paganos y les habla en su propia lengua griega. Este libro pertenece a los deuterocanónicos, que ya hemos dicho,
no son admitidos ni por los protestantes ni por los judíos. ¿Cuál es el contenido doctrinal? Según consta en el capítulo 1, versículo 1 y capítulo 6, versículos 1 al 11, este libro se dirige, fíjate bien, a los reyes paganos, invitándolos a la sabiduría. Pero este auditorio parece que es ficticio. Más bien se dirige a los judíos directamente e indirectamente a los paganos. A ver, tú judío, aprende a ser sabio. ¿Por qué? Porque ser sabio significa hacerle caso a tu conciencia. Hacerle caso a tu conciencia y a la sabiduría significa hacerle caso a Dios, porque Dios es sabiduría. Y tú que no eres judío, aprende también, porque no te estoy hablando de Dios directamente. Y la sabiduría, el creyente en esta religión o en aquella, tiene que aprovechar la sabiduría porque ayuda en la vida. Bien, continúe. Contenido doctrinal, estamos en esto. Lo que importa primeramente es preservar de la seducción a sus correligionarios de Alejandría. Bueno, aquí tendría que explicarte un poquito. La gran ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el norte de África, se empezó a llenar de ideas muy particulares en donde no siempre se dejaban llevar por la sabiduría, sino más bien por otro tipo de caprichos. Hay todo tipo de filosofías, pero no todas llevaban siempre a una vida de perfección. Por esto, la vibrante apología, defensa que hace de Israel, pueblo de los hijos de Dios, el libro defiende a los judíos, a Israel, de otro tipo de pensamientos y ¿por qué los defiende? Porque dice, están conducidos y protegidos por su Padre, depositario, diría yo, dueño de la verdadera sabiduría, así lo dice en el capítulo 6 al 9. También este pueblo es custodio del monoteísmo, de creer en el único Dios verdadero, capítulo 13, y también custodio de la moral, en el capítulo 14. De aquí también las diatribas, pues, palabras duras contra los impíos, capítulo 1, versículo 16, contra los renegados, capítulo 2, versículo 12, y también se les habla de la amenaza del castigo, capítulo 5. No olvida tampoco a los paganos. En su lengua y con el vocabulario de los filósofos presenta al Dios único, capítulo 13, fuera este capítulo 13 con una sabiduría muy superior a la de cualquier humano, de cualquier filósofo. Capítulo 7, versículos 22 y siguientes. ¿Cómo se distribuye este penúltimo libro? Los 19 capítulos del libro se pueden distribuir en tres partes. Primera, la sabiduría divina se ha manifestado por el destino final de los justos e impíos. Condición para adquirir la sabiduría, capítulo 1. Raciocinio de los impíos, capítulos del 2 al 5. Segunda parte. El pseudo Salomón describe la sabiduría. ¿Cuál es el origen, la naturaleza, la acción y los medios para obtener la sabiduría? 6 al 9, ya lo hemos dicho. Y tercera parte, la sabiduría divina actúa en la historia, capítulos del 10 al 19. Y aquí hace una síntesis de Adán a Moisés, capítulo 10, paciencia de Dios con los cananeos, capítulo 12, locura de los idólatras, capítulos 13 al 14, sabiduría de Israel, fiel al único Dios, capítulo 15 y siguientes. Y llegamos al último libro, Eclesiástico o Sirácida, o también lo puedes encontrar como Sirácide con E. Título y autor. Ya dijimos que la expresión eclesiástico viene de la palabra griega eclesia, que significa iglesia. Eclesia, iglesia. Además de este nombre, recibe también el de Sirácida o Ben Sira, más común,
en los autores modernos. ¿Qué significa Ben Sira? Significa hijo de Sira. Por eso Sirásida o Siráside. Casi con seguridad que Jesús, hijo de Sirac, es el autor de este libro, como se ve por el prólogo del traductor y por el final del mismo libro, que lo encontramos en el capítulo 51 al 30, versículo 30, quien vivió según lo más probable hacia el siglo segundo antes de Cristo. O sea que este libro fue escrito hacia este tiempo, siglo segundo antes de Cristo. También este libro pertenece al grupo de los deuterocanónicos, los no aceptados por los protestantes y por los judíos. Contenido doctrinal. Refleja los himnos del Salterio. Fíjate, es alguien que conocía los salmos y por lo tanto estos valores, este contenido de los salmos se ve reflejado aquí. Se advierte igualmente la tendencia oratoria que da a sus palabras un acento pomposo semejante al del prólogo de los Proverbios. Ben Sirá tuvo conciencia de su misión, orientar la vida en armonía con la ley. Por lo tanto, hay en esta obra consejos que no desdecirán de un manual de educación, pero por encima de este sobrevivir y de esta prudencia son la moral y la religión las que constituyen los puntos básicos. Así que contenido doctrinal te va a ayudar en asuntos concretos de la moral, pero especialmente la finalidad es que te ayude más para la religión. Distribución. Posiblemente el autor Ben Sirá compuso este libro con sus 51 capítulos en 3 etapas. Primera recopilación, capítulo 1 al 24, introducción general sobre la sabiduría, y la sabiduría, como si fuera una mujer, una madre, instruye a sus hijos. Buscar la sabiduría y rechazar el mal, como lo hace cualquier mamá, ¿no? Prudencia en las relaciones, sé prudente en las relaciones, no te juntes con el flojo, con una mujer, pues busca la que sea de tal o cual manera. Reflexiones sobre el poder, la riqueza y la felicidad. No te dejes engañar por las riquezas, ten cuidado con el poder. Segunda recopilación, que va del 25 al 33 capítulos, matrimonios felices y desgraciados. Ahí están los consejos. ¿Cómo te va a ir bien el matrimonio? ¿Cómo te va a ir mal? Negocios y relaciones humanas. ¿Cómo te va a ir bien? ¿Cómo te va a ir mal? Cuestiones de educación. Las buenas costumbres. Y la tercera parte, tercera recopilación, tercera recopilación, capítulos del 33 al 50. Primero, la autoridad del padre. Hay que respetar a la cabeza de la familia, porque si no la respetamos, todo lo demás se va a ir deteriorando. Y esto nos da una enseñanza. También hay que reconocer la primera autoridad, porque cuando no se reconoce a Dios, ya tampoco se empieza a reconocer aquí abajo al Padre. Y cuando no se reconoce la autoridad familiar, ya cada quien empieza a tener lo que se le pega la gana como vida y se tiene una anarquía tremenda. Sufrimientos humanos y muerte, también se trata de este tema. ¿Qué me dice la sabiduría? ¿Qué me dice la reflexión ante esto? Y finalmente, la sabiduría en la historia del pueblo de Israel. ¿Cómo ha ayudado la sabiduría al pueblo de Israel a hacer su historia, a salir siempre triunfador, a salir siempre adelante? Ahí está esta parte final. Pues estamos terminando la lección número 14. Les agradezco a todos su atención. No siempre son fáciles o divertidas las lecciones, a veces son un poco densas, pero siempre aprendemos. Quizás no nos memorizamos todo porque no tenemos tanta capacidad, pero algo se nos queda, algo se nos va quedando. Y quizás en la siguiente lección va quedando más claro algo. Y nos queda también la tentación, ay, me interesó un libro, por ejemplo, este de los proverbios. Voy a ver qué proverbios me interesan y los voy a pasar a un cuaderno para tenerlos ahí constantemente y hasta me los aprendo de memoria. Hago una hojita, la pego en el refrigerador y ahí estoy duro y duro y duro hasta que se me quede grabada
esta parte. Cada quien puede ir teniendo esta familiaridad poco a poquito con la Sagrada Escritura y sobre todo gozarla, porque recuerden que la Biblia es un camino, una forma maravillosa en la que Dios nos habla cada día si queremos nosotros tomarle la llamada. Porque si el teléfono está ring, ring, ring y no tomamos la llamada, no hay comunicación. Si Dios quiere hablarnos a través de la Biblia y nosotros simbólicamente, digamos, en una forma de parábola, no contestamos la llamada, pues no tendremos comunicación con Él. Por favor, denle like a este video y compártanlo con sus seres queridos. Dense un aplauso porque siguen adelante en estas lecciones y ya vamos llegando a la lección número 15. Nos faltan 5 únicamente. La próxima lección serán los profetas mayores. Gracias a todos, que Dios les bendiga y hasta la próxima lección.